Buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Cancha NBA. Hoy vengo aquí para hablar la que para mí es la superestrella más infravalorada y más injustamente criticada de toda la NBA. A sus 26 años ha ganado prácticamente todo lo que se puede soñar en esta liga y aún así las críticas no hacen más que aumentar. Hoy, evidentemente, vamos a hablar de Jason Tatum y vamos a intentar explicar por qué es la superestrella más odiada de toda la NBA. ¡Let's go! Bueno, de vuelta por aquí. Y bueno, para hablar de un tema que sé que es polémico, pero tenía muchas ganas, ¿no? Llevaba tiempo pues leyendo mucho sobre él y tenía ganas de venir a romper una lanza a favor de Jason Tatum. Como siempre, antes, ya sabéis, si os gusta el contenido, dadle a like. Si queréis poner algún comentario, sabéis que os contesto siempre a todos. Y, por supuesto, si estáis viendo el vídeo, no estáis suscritos, podéis hacerlo para apoyar el canal. Como decía, vamos a hablar de un tema que sé que es bastante polémico. Seguramente también haya gente, ¿no?, que tirará hate con esto. Pero bueno, me da igual. Quería traer este tema. Creo que es un tema del que había que hablar, del que no habíamos hablado, por lo menos esta temporada en el canal. Y es de Jason Tatum. Todos sabéis, los que me seguís hace tiempo, que es uno de mis jugadores favoritos. De hecho, por aquí tengo un par de camisetas suyas, porque es un jugador que siempre me ha gustado. Y al final creo que le molesta a quien le moleste y habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero creo que Jason Tatum a sus 26 años ya es uno de los jugadores más destacados y más importantes en los últimos años en la NBA. Como decía, con solo 26 años ha dejado ya una huella imborrable, sobre todo en Boston, trayendo ese anillo, pero no solo eso, ahora veremos todo lo que ha conseguido. Al final, Jason Tatum es un jugador, pues no es un jugador al uso, no es una superestrella al uso. Luego hablaremos también de por qué yo creo que se le odia tanto, se le infravalora, por lo menos es lo que yo pienso. Dejadme en comentarios también qué pensáis vosotros. Y es un jugador muy completo, de los más completos dentro de la NBA, capaz de anotar, capaz de defender, capaz de impactar en el juego en algunos días que a lo mejor no está tan acertado, de pasar el balón, de coger rebotes, bueno, un poco capaz de todo, ¿no? Como digo, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer, voy a ir haciéndolo para que sea más fácil de seguir un poco por apartados. Voy a repasar un poco lo que ha conseguido, voy a repasar por qué yo creo que se le odia tanto, las cosas positivas, las cosas negativas y también, por supuesto, quiero leeros a vosotros qué opináis de Jason Tatum. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Vale? Vamos a ver el palmarés. Jason Tatum, lo primero, lleva 8 temporadas. Esta es la 8ª temporada que está en la NBA. Se dice pronto, ya 8 temporadas. Y bueno, Jason Tatum fue drafteado en 2017 con el pick número 3 por detrás de Markel Fultz y Lonzo Ball, que ahora pues es duro, ¿no? Sobre todo esas dos franquicias que draftearon a estos dos jugadores. Empieza un primer año en el que es verdad que no consigue el Rookie del año, entra en el Rookie All-NBA Team, por supuesto, pero ahí estaba Simmons y Donovan Mitchell, que quedan por delante de él. Pero es que luego, si ves estos 7 años que ha completado ya en la NBA, ha sido 4 veces All-NBA, y de esas 4 veces, las 3 últimas temporadas en el First Team All-NBA. Hay muchos jugadores a lo largo de la historia que no han conseguido estar en el mejor quinteto 3 temporadas consecutivas. Además de esto, 5 All-Star, desde el 2020 todo seguido siendo All-Star. Una vez también ha sido MVP del All-Star, aunque bueno, esto tampoco, o por lo menos yo no le doy mucha importancia viendo lo que es el All-Star. Ha sido MVP de la conferencia este en aquellas finales, bueno, cuando pasan a las finales de 2022, que también esto haya gente que por lo que sea pues se le olvida mencionarlo. Ha sido en 7 temporadas, ha estado en 5 finales de conferencia, ojo con esto, y en 2 finales de la NBA, perdiendo la primera en 2022 y ganando la segunda el año pasado en 2024. Además de todo esto, Jason Tatum ya es campeón de la NBA y esto pues le sitúa en un escalón diferente. Todos conocemos a multitud de jugadores históricos
que lo han intentado por activa y por pasiva, pero que no han conseguido en todas sus carreras, en carreras de más de 15 años, ser campeones. Jason Tatum ya ha hecho el check y ya tiene esto ahí. Si vamos a las medias, ¿vale? Porque la gente dice, no, es que no impacta tanto, no llega tanto. Bueno, Jason Tatum tiene unas medias de carrera de 23,3 puntos, 7,2 rebotes y 3,6 asistencias, con un 46% en tiro de campo y con un 37,5% en el triple, que esto es una de las cosas de las que hablaremos, ¿no? Como cosas a mejorar, digamos, de este jugador. Pero bueno, si te vas a la pasada temporada, que es una barbaridad y se habló muy poco de ello, al final quedó, yo creo, también un poco opacado, ¿no? Por el no conseguir ese MVP de las finales, pero es que promedió 28,4 puntos, 8,1 rebotes y 5,6 asistencias. Además, en playoffs hizo 25 puntos, casi 10 rebotes por partido y más de 6 asistencias, con un 42%, y es cierto que estuvo bastante peor en el triple, ¿no? Que esto también pues habla un poco, o bueno, lo utiliza la gente que quiere tirarle hate para hablar sobre él. Pero bueno, hasta aquí los datos no están nada mal, ¿no? El año pasado, 28,4 puntos, ojito con esto, vale. Ahora vamos a más datos, a hablar más datos sobre él. De las 7 temporadas, ha estado las 7 en playoff, por supuesto, ni una temporada con récord negativo. Es cierto que él llega ya a unos Celtics que vienen de, si no me equivoco, de unas finales de conferencia contra los Cavs, pero ojito con esto, ¿vale? Después, 2 finales de la NBA, que habíamos hablado, 5 finales de conferencia, y decir que para mí, actualmente, dejadme en comentarios también lo que opináis, pero es uno de, os diría, top 3, top 4, top 5 como mucho, two-way player, ¿vale? ¿Qué quiere decir two-way player? Pues bueno, jugador que puede impactar tanto en ataque como en defensa. Todos sabemos que Tatum ataca muy bien, a veces con algún que otro peor partido en cuanto a porcentajes, pero también defiende muy, pero que muy bien. Se hace valer de ese 2-0-3 y tiene un físico privilegiado para eso. Actualmente, diría que solo Giannis está por delante. Dejadme en comentarios también lo que opináis vosotros. También sé que tenemos a Davis por ahí, sé que está Shai, que muchas veces infravaloramos, pero creo que Tatum tiene que estar en esa conversación sí o sí. Luego Embiid y Kawhi son otros ejemplos, pero evidentemente por tema de lesiones ahora mismo no los meto ahí. Vale, luego, además de todo esto, hay que tener en cuenta, ha estado, lo que decía antes, 3 temporadas consecutivas en el First Team All-NBA, o sea, entre los 5 mejores jugadores de la liga, que a veces se nos olvida. Además, estas 3 temporadas siendo top 6 MVP. Creo que la pasada es la que mejor queda, o la anterior, que queda en 4ª posición, ¿vale? Pero también luego hablaremos un poco de por qué no ha llegado ya ese MVP y de si puede llegar. Luego al final se la criticó mucho las finales del 2022, a pesar de que promedia más de 25 puntos, casi 7 rebotes, más de 6 asistencias, pero es verdad que no tiró todo lo bien que debería. Las finales del año pasado dejó muchas dudas, sobre todo a nivel de porcentajes, que es un poco, como veis, donde siempre le sacamos un poco el punto, pero bueno, promedió 22 puntos, casi 8 rebotes, más de 7 asistencias, y creo que hizo el juego mucho más coral, aunque es verdad que se echó más en falta los puntos y por eso acabó no llevándose ese MVP de las finales. No obstante, creo que no se puede valorar a un jugador, y mucho menos a Jason Tatum, solo por estos datos estadísticos. Y es que ahora os voy a dar algunos datos también que desmontan muchas teorías de los haters, ¿vale? Y también un poco direccionados a playoff, que son estas principales críticas donde se le ha llamado pecho frío, donde se le ha dicho que muchas veces que no le importaba, que no hacía todo lo que podía para ganar. Entonces, pues bueno, os voy a tirar unos datos y vosotros ya hacéis lo que queréis con ellos, ¿vale? Primero, Jason Tatum tiene más partidos en playoff de 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, ¿vale? Que tiene 13. Ojito que Kevin Durant, que tiene 11, Jordan, que tiene 10, Shaquille, que tiene 10, y además es top 8 en la historia de la NBA en partidos, como digo, de 30 puntos o más, 10 rebotes o más y 5 asistencias o más. Así que casi nada al impactar en todos estos aspectos del juego. Luego también tiene más partidos en playoff de 50 puntos o más, que en este caso tiene 2, que Kobe, que solo tuvo 1, que LeBron, que solo tuvo 1, que Giannis, que solo tuvo 1, y que Stephen Curry, que solo tuvo 1. Se dice pronto con esto, ¿vale? Luego hablaremos de uno de estos partidos.
Luego, además, solo John Havlicek, ¿vale? Leyenda absoluta de los Boston Celtics, hablando de la franquicia, ahora yéndonos más un poco a Boston, consiguió anotar 30 puntos o más en los 20 primeros partidos de la liga, ¿vale? En este caso, Havlicek tiene el récord, que son 12, el siguiente es Jason Tatum con 11 y los 3 siguientes récords son de Jason Tatum también, creo que es con 10, con 9 y con 8. O sea que, ojito, el dominio de esos primeros 20 partidos de una liga, de una regular season, ¿vale? Comparado con una de las mayores leyendas como Havlicek de toda la historia de los Boston Celtics. Además, lo que os decía antes del partido de 50, creo que alguno que dice, no, es que nunca aparecen los momentos definitivos, nunca es importante, creo que a alguno a lo mejor se le ha olvidado esas semifinales de conferencia contra los Sixers, ese Game 7 y esos 51 puntos que metió Jason Tatum ese partido. Es cierto que algún partido ha estado mejor, algún partido ha estado peor, pero como todas las grandes estrellas de la NBA. Por cierto, si miramos al clutch, Jason Tatum tira por encima del 50%, creo que estaba 51% en los playoffs, ¿vale? Así que ojito también con esto de decir un poco a la ligera el hecho de que no es clutch y que se esconde también en momentos pues definitivos, ¿no? Digamos. ¿Dónde vienen, bueno, después de hablar de todas las cosas buenas, dónde vienen las críticas, ¿no? ¿Y por qué se le critica? Primero, porcentajes, ¿no? En general, es cierto, en regular season tiene un 46% en su carrera y un 44% en playoffs, y sobre todo en tema de triples, ¿vale? Aquí creo que su media en general son 37,5%. El año pasado creo que tiró menos del 30%, lo comenté antes, creo que era un 28%, y en general en playoffs tira un 34,5%. Esta temporada ha cambiado la mecánica, parece que poco a poco le va funcionando, veremos si puede mejorar en esto, pero es que claro, si Jason Tatum ya empieza a meterte el 45% de los triples, pues apaga y vámonos. Yo creo que sigue siendo una gran estrella y hay grandes estrellas que han tenido problemas con esto, y si no, miremos a LeBron y cómo ha ido avanzando, ¿no? Aunque bueno, en ningún caso, obviamente voy a comparar sus carreras, por lo menos a día de hoy, obviamente, ¿vale? Luego, esa narrativa, como decía antes, de que es inconsistente, especialmente en playoff, y que desaparece, es cierto que en algún partido sí, pero como os he dado los datos antes, no es norma general. También se le dice que no es suficientemente duro, que es muy frío, bueno, es algo que puede pasar en algún partido, pero creo que a lo largo de estos años pues ha ido, digamos, evolucionando, ¿no? Es cierto que todavía tiene alguna desconexión, pero es que también juega en un muy buen equipo y es un jugador que yo también lo veo como algo positivo, el hecho de dar paso a los compañeros y no querer ser tan estrella, ¿no? Aún así, para mí, obviamente, Jason Tatum es una superestrella y bueno, los números creo que lo avalan. Ahora, la gran pregunta, si es tan bueno, si ha ganado, ¿por qué lo odian? ¿Qué pasa con Jason Tatum? Bueno, lo primero, y para mí básico, no es la típica superestrella de la NBA. Es un tío normal, un padre normal, no hace normalmente excentricidades, y esto no es una cosa que al aficionado medio de la NBA le guste, ni a la NBA, porque al final ven de menos, ¿no? Es un LeBron, no es un Giannis, no sé, no es un Ja Morant, no es un Anthony Edwards, por supuesto, entonces ven de menos. Por eso, a pesar de ser una superestrella por nivel de juego, pues no está ahí, ¿no? Luego, además, y muy relacionado con esto, falta el que todos denominados como aura, como personalidad, como carisma. Es una persona más plana, ¿no? Es una persona que alguna vez da alguna declaración, pero no es un Anthony Edwards, ¿no? Con una personalidad arrolladora. Es cierto que a mí tampoco, o sea, a mí, por ejemplo, Anthony Edwards sí que me hace gracia, sí que creo que está muy bien para la competición, pero creo que para ser una superestrella tampoco es necesario todo esto. Es cierto que a nivel televisivo, a nivel NBA y a nivel de aficionados más casuales de la NBA, pues oye, verle una actitud tan calmada, tan normal, ¿no? Tan, digamos, como puede ser un aficionado medio, a pesar de las condiciones físicas, pues creo que esto también va un poco en detrimento. Luego también es cierto que por lo general, aunque hace grandes mates, grandes tapones, tiene grandes momentos, no es un jugador súper espectacular, como puede ser Ja Morant, como puede ser Anthony Edwards, que da tantos highlights, ¿vale? Luego también relacionado, y creo que por esto también se le odia o se le deja de querer, digamos, a lo mejor no tanto odiar, no es nada egoísta. Él cede a sus compañeros, si tiene a Derrick White se la va a pasar, si tiene a Ru Holiday, por supuesto con
con su compañero Jaylen Brown. Entonces esto también pues le quita protagonismo, baja sus números y al final hace que no tenga tanta visibilidad, ¿no? Para ese aficionado medio de la NBA o aficionado casual, ¿no? Entonces pues no llama tanto la atención. Luego creo que también otra de las cosas básicas, ¿dónde está? Está en Boston Celtics. Los Boston Celtics, sé que me estáis viendo gente de los Boston Celtics, pero es cierto, y creo que lo sabéis, que es una de las franquicias más odiadas, ¿no? En general dentro de la NBA, por haber ganado muchísimos títulos, pues por haber monopolizado prácticamente épocas y, pues bueno, en general no es una franquicia muy querida, es como los Lakers, ¿no? Despierta muchísima amistades, pero también por muchísima animadversión. Entonces creo que esto también es algo que va en contra de él. Además, si lo comparas con las grandísimas leyendas que ha habido ahí, con Bill Russell, con Larry Bird, con Havlicek del que hablábamos antes, Pierce, Paris, Cousy, pues obviamente, al menos de momento, pues queda un poco por debajo de ellas. Entonces también, pues esa eterna comparación creo que no le viene nada bien. Luego también todo el tema pre-draft, de haber dicho que quería ir a los Lakers, el tema de tener tan presente a Kobe, pues también dentro de su propia afición es algo que entiendo desgasta un poco, ¿no? Aunque, bueno, creo que se han ido acostumbrando a esto, pero creo que también es por ir explicando todas las cosas que van haciendo esto. Y luego ya por último, pues esa falta de aura, esa falta de carisma que comentábamos antes, el intentar, por ejemplo, en la última celebración, pues imitar un poco el tema de Kobe con el trofeo, el tema del grito ese de Garnett, pues creo que también va un poco en detrimento. Creo que esto es como una bola y que poco a poco pues se ha ido haciendo más grande. Dicho todo esto, es cierto que el haber ganado este título, pues creo que ha quitado también mucho hate, aunque siga habiendo. Evidentemente, el no haberse hecho con el MVP de las finales y que se lo llevase su compañero, pues creo que da pie también a esos haters a seguir criticándolo. Yo, como veis, no tengo ningún tipo de duda en que es una superestrella y para mí es uno de los mejores jugadores de la NBA. Creo que está infravalorado. O sea, realmente no creo que esté infravalorado, pero sí como ahora hay una corriente de decir que está sobrevalorado, creo que esto puede hacer que realmente se llegue a infravalorar. Creo que es uno de los jugadores que más impacta y no olvidemos que tiene 26 años, que se supone que el jugador de la NBA, 26, 27, 28, llega a su prime. O sea, que ojito. Y podemos estar viendo ese prime, que además con todas estas críticas que ha tenido después del título, con el tema de los Juegos Olímpicos de no haber jugado mucho, creo que también pues, puede hacer unos playoffs que nos vamos a acordar de estos playoffs, ¿no? Y bueno, ya por acabar, dar mi opinión, ¿no? Porque hasta ahora os he dicho un poco por qué creo que se le odia, hemos repasado pues un poco todos sus números, pero daros mi opinión general. Para mí, actualmente, si hablamos de jugadores completos, es un top 5, lo llevan diciendo pues los números, ¿no? Esas elecciones de All-NBA durante las últimas 3 temporadas. Creo que actualmente hay pocos jugadores más completos y que si miramos edad también que Jason Tatum. Creo que se le debería reconocer más las cosas que hace. También es verdad que él tiene un perfil no tan superestrella, no tan carismático, entonces tampoco busca tanto ese reconocimiento, aunque creo que estos playoffs sí que va a ir un poco a buscarlo para demostrar, sobre todo a esa gente que le critica, que él está ahí y que él es vital en estos Boston Celtics, que se le ha quitado pues mucho protagonismo. Pero también es verdad que creo que gane lo que gane, es verdad que un MVP, por ejemplo, cambiaría completamente las tornas y creo que este año puede estar ahí. Nikola Jokic obviamente está por encima del resto, pero si bajan mucho los Denver Nuggets, suben los Celtics y acaban campeones o primeros clasificados en el este, pueden subir a ese nivel. Entonces, veremos. Creo que el MVP también y un segundo anillo pues le daría un saltito, aunque creo que siempre realmente va a estar infravalorado por todas estas cosas que os comentaba. Y yo creo que lo principal es eso, ¿no? Al final, franquicia donde juega, poco carisma que tiene al final, poco aura, poca personalidad, digamos, aunque para mí sí que tiene una personalidad, pero no una personalidad que guste demasiado y que venda a la NBA, por eso tampoco se le promociona tanto como hace con otras estrellas como Ja Morant o como Anthony Edwards. Y nada más, dejadme en comentarios, quería simplemente hablar de esto porque había leído mucho las últimas semanas sobre este tema. Dejadme en comentarios si pensáis que está sobrevalorado, infravalorado y decidme todo lo que penséis sobre él, ¿vale? Así que nada, os leo como siempre, nos vemos por aquí, por el canal de Cancha NBA. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, si no estáis suscritos, suscribiros y nos vamos viendo, como decía, por el canal de Cancha NBA.